Buenas tardes. Bueno, como ayer ya se grabó un vídeo, hoy volvemos a repetir otro vídeo respecto al caso de Huelva. Bueno, como ya todo el mundo me conocéis, soy Juan Andrés, presidente de la Asociación contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales. Y bueno, están dando por las redes sociales, creo que hay un grupo, algo en Instagram que lo están haciendo más viral por la zona de Instagram, pero bueno, ha llegado a salir en el TikTok. Bueno, resulta que hay un audio, bueno, un presunto audio, porque bueno, sale la voz, pero como no se ve la imagen, porque pues, se ocultan, tienen miedo de sacar su imagen pública. Y sin embargo este señor se hace bastante valiente con querer pegarle a todo el mundo. Así es la educación que le da a sus hijas, ¿no? Con querer, es normal, si en su casa ve que su padre es el macho, pues ella también, eso es normal. De tapalo, tal artilla, ¿no? Y lo mismo pasa con el padre, de tapalo, pues tal artilla de sus anteriores. En la que, en ese presunto audio, como no sale imagen, pues vamos a hablarle como presunto, porque no sabemos si puede ser real o no, donde habla primero una madre de una de las menores agresoras sobre, bueno, pues bastante cabreada, bastante insultante, bastante déspota, en ese sentido, ¿no? Pero a continuación, en ese mismo audio, a continuación salta un hombre, entiendo que será su marido, me creo yo, la que dice que todo lo que se está comentando, que se lo digan a él personalmente, que va a hacer lo mismo, que va a pegarle a todo el mundo. Pues tiene que aguantar mucho para poder pegarle a todo el mundo, ¿no? De lo que están publicando, porque es clarísimo de que es un bullying lo que se ha hecho. Bullying, abuso, una agresión muy clara, ¿vale? Una agresión muy clara, donde todo el mundo lo ha visto. En primer lugar, los vídeos, al parecer, lo han colgado la presunta agresora, aunque la vamos a llamar presunta porque, bueno, no hay ninguna sentencia que diga lo contrario. Entonces, bueno, pues siempre, aunque lo hemos visto todo el mundo, que de presunta no tiene nada, pero bueno, pero vamos a llamarle presunta, en el sentido de pues de que agrede a esa menor. Si la educación de los padres lo está viendo en su casa continuo, que son personas, por lo que se está viendo, tanto una madre que grabó un vídeo diciendo que iba a denunciar a todo el mundo, que menuda, tiene que tener bastante dinero para poder llevar tantas demandas, tantas denuncias judiciales, pues tiene que tener bastante, ¿no? Porque un abogado para llevar una denuncia es caro, y más cuando se trata de un tema penal. Y bueno, en este segundo caso, intentar querer agredir ese señor a, bueno, a toda la gente que está hablando de sus hijas como agresora. En primer lugar, me parece absurdo de que un padre, ¿no?, se ponga en ese extremo, cuando, vale, se ha hecho voz porque en el tema de los bullies, en el tema de la agresión entre menores, porque es una lacra que hoy también en día, por desgracia, lo estamos padeciendo muchas familias, ¿no? Muchas familias lo están padeciendo. Esa lacra pasa como como la materia de la violencia de género, ¿no? Llega el momento de que se convierte en un caso ocasional, pero cuando hay un caso continuado y muy frecuente en el tiempo, ya se convierten en una lacra. Entonces hay que darle voz para que la unión pública, la sociedad en sí, pueda opinar sobre el asunto
y se puede hacer por parte de los políticos que hoy tenemos, independientemente del color que tenemos en nuestro país, hagan hincapié en reformar unas leyes, en reformar las leyes donde los casos estos de menores, en primer lugar, se pueda juzgar como la ley como la ley de un mayor. Cualquier cosa que sea de agresión, independientemente del tipo de agresión que sea física, sea sexual o sea de cualquier naturaleza, y tal, que no quede impune. Da igual que tenga 8 años que tenga 20. ¿Vale? En primer lugar, por parte de Fiscalía de Menores, jueces de menores y tal, se debería de tomar unas medidas estrictas sobre el asunto. En primer lugar, ordenar el internamiento de esas menores en un centro de internamiento de menores por la conducta hecha, independientemente de que tenga 14, tengan 12 o tengan 10, ¿vale? Tomar medidas estrictas sobre el asunto, porque está claramente demostrable la agresión y todo el mundo lo estamos viendo. Pero no solo de las 4 agresoras que había presentes, sino incluso la que estaba grabando, porque la que estaba grabando es tanto culpable como la que ha hecho la agresión. En primer lugar, por grabar y ver la gracia en ese punto. Y no participar, distribuir la cosa y decir, bueno, pues esto, oye, pues parado, en fin, no. Lo que hizo es grabar para subirlo a las redes sociales a los efectos de, pues no sé, será de hacerse viral en las redes sociales, crear suscriptores, en fin, no sé con qué intención llevaban esas menores sobre el asunto, ¿no? Pero claro, viendo la actuación de los padres, se entiende la actitud de esas menores. En primer lugar, en casa hay que darle la educación adecuada a esas menores para que no maltrate a ninguna otra menor, ¿vale? Da igual que sea española, extranjera, sea lo que sea. No se debe dar la educación adecuada. Volviendo al tema del audio de este señor y de la señora que habla en ese mismo audio, en primer lugar, no sé si lo habrán hecho o alguno habrá denunciado a protección de menores, pero lo primero que se debería hacer es dar un parte a protección de menores para que se abra una investigación por parte de protección de menores a ver qué conducta, qué educación y qué situación viven esas menores dentro de su casa, de sus padres o del entorno familiar, no solo de los padres, pues puede ser de los abuelos, puede ser de los tíos, en fin, los críos hasta una cierta edad, hasta que no llegan a los 14, 15, 16 años, y con todo eso y todo, pues bueno, si ya lo han aprendido de menor, pues bueno, ya es muy difícil de poder cambiar, pero hasta que no llega a una edad comprensible, los críos lo que hacen es ver, copiar y hacer. Pasa igual que cuando mucha gente van a escribir algo y como ya lo tienen escrito o parte de lo que van a hacer ya lo tienen escrito en otro documento, pues lo que hacen es un copia y pega. Pues esa es la misma situación que los menores suele pasar. Si ellos ven violencia en el entorno familiar o dentro de sus padres, no una educación adecuada, una forma de insultar, de faltar el respeto y tal, los menores lo que hacen es copiar eso que están oyendo, que están viendo, y automáticamente lo que hacen es practicarlo ellos. Otra manera también que suele pasar es muchas veces también las redes sociales. ¿Por qué las redes sociales? Por eso ahora
tengo entendido que se va a reformar, o si no se ha reformado ya, la ley, y se va a evitar de que los menores de 16 años puedan acceder a las redes sociales, excepto que sea con el control parental. Bajo multa los padres en caso de incumplimiento, ¿vale? O de falsedad, o de falsear los documentos, puede incurrir incluso en un delito penal de falsear datos, ¿no? En este caso, como son menores, los responsables serían los padres. Vale. Muchos problemas a veces son las redes sociales, porque hay muchos adolescentes, muchas personas jóvenes, pues bueno, que quieren hacerse virales, y la única manera de hacerse virales, o para ellos piensan en ese punto, es la educación que no se le ha dado en su casa. Entiendo de que sus padres tampoco han tenido la educación adecuada para poder saber cómo educar a esa menor. Entonces, esa educación que a esa menor le falta es la comprensividad de poder entender de que lo que están haciendo lo están haciendo mal, a sabiendas que no son tontas, es decir, son crías de 10, 12 años que más o menos ya comprenden la situación, saben que puede ser más o puede ser menos, pero la opción de hacerse viral en unas redes sociales, cosas que impactan cuando se publican, y la falta de información de respeto, de educación, de ética por parte de sus progenitores, son lo que provoca que puedan suceder estos hechos como se está sucediendo. Sí habría, como hemos publicado en todos los comentarios de todos los vídeos que ha habido puesto, es convocar, independientemente de la manifestación que he oído que va a haber también de todas las personas que apoyamos a esta cría que ha sido agredida, porque es normal, lo entendemos que ha sido un abuso bastante grande, deberíamos de reunir firmas para que la ley del menor sea reformada. Reformada en los capítulos de delitos graves, como son las agresiones, el acoso sexual, el delito de homicidio y asesinato, todo eso. Independientemente de que el menor sea juzgado por una ley del mayor y sea investigado por unos hechos y ingresado en un centro, los responsables realmente serían también los padres, ¿no? ¿Por qué los padres? Muy sencillamente, porque realmente los padres son los que tienen la obligación, el deber de darle una educación adecuada a esas menores, a esos hijos. Si no se le da de forma subsidiaria, los responsables son los padres de los hechos delictivos que sus hijos menores de edad cometen. Entonces, reformar la ley del menor a efecto de que cuando se cometan esos delitos los menores vayan ingresados a un centro de menores de internamiento preventivo por el hecho o delito que haya cometido, y de forma subsidiaria los padres juzgados también por la vía penal por la falta de educación de los hijos y por ser responsable subsidiario de los hechos que los menores cometen de forma delictiva, independientemente, en este caso, independientemente del delito que cometa ese menor, ya sea un robo, sea un hurto, sea el delito que sea. Los padres, de forma subsidiaria, deben obligatoriamente de ser responsables de los hechos que realmente han cometido sus hijos. Sí o sí, porque son responsables. Porque si a un menor se le educa adecuadamente, con la debida responsabilidad que lleva
ellos, con toda la información de lo bueno y lo malo que es, por lo menos evitar y demostrar que los padres le han dado la educación adecuada, pero ellos no lo han querido tomar. Si no se puede demostrar eso, los padres son totalmente responsables de los hechos. Y la prueba está en los audios, en los propios audios que las madres y padres están circulando en las redes sociales. Esa es una. Otra, meter inmediatamente a protección de menores sobre el asunto, internar a esas menores en un centro de menores por acogimiento de la comunidad y abrirse un expediente donde se le investiga a los padres la situación familiar y conyugal que tienen dentro de ese hogar. A partir de ahí se decidirá por parte de la Junta si se le devuelve a los hijos o se le recoge hasta la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque un hijo hay que educarlo, hay que decirle lo bueno y lo malo, hay que decirle que hay que ser sociable independientemente del color, raza o etnia que sea la persona. Sea española, sea extranjera, sea gitanica, sea obesa, sea flaca, sea guapa, sea fea o sea como sea. Una criatura, sea como sea, para cualquier padre, y yo creo que para la mayoría de personas, es una preciosidad y es una hermosura. Entonces, eso tenemos que hoy en día respetarlo y cumplirlo hacia esas criaturas que realmente están pasando esos hechos que no tienen por qué pasar por la falta de educación de los padres. Entonces, sinceramente pedimos, tanto a Fiscalía correspondiente que corresponda, que me entiendo que será de Huelva, a los políticos y a los juristas y criminólogos que dictan las leyes, que hagan una reforma de las leyes, tanto penales para el mayor como penales para el menor, donde se modifique esos puntos parcialmente, sus puntos en respecto a los delitos que hemos mencionado, y haciéndoles responsables a los padres subsidiariamente de las responsabilidades penales, civiles, que puedan cometer los hijos, porque son menores. Y los padres son los responsables de lo que hagan los hijos, dentro de casa, fuera de casa, en el colegio o en tal. Eso es lo que se debe de hacer por parte de nuestro gobierno que hoy tenemos en nuestra España, independientemente del color de partido político que gobierne. Pero como lo vemos, ninguno hace nada al respecto. Ni PSOE, ni PP, ni Vox, ni ninguno van a hacer nada al respecto. Y eso es una lástima, que tal lacra que hoy en día estamos pasando muchos padres con sus hijos a consecuencia de los abusos, del acosamiento, de las agresiones y de tal. Realmente da pena de lo que está sucediendo en nuestro país. Y eso tenemos que reformarlo y hacer unas leyes como está en Inglaterra, está en Estados Unidos, y no sé si en otros países podrá, posiblemente que también lo estén, que un menor, si comete un delito grave, como son en los casos que nos ocupan, sean juzgados por la ley del mayor, haciendo siempre responsable, según las Cortes de Estados Unidos, la Corte de Estados Unidos, que son los juzgados aquí en España, ¿vale? Allí son cortes, también hacen responsable de forma subsidiaria a los padres que un menor cometa un delito, siempre y cuando el padre no pueda demostrar de que se le ha dado la educación adecuada, ha tenido los requisitos
necesario ese menor, pero no lo ha tomado y, bueno, claro, cuando sale un menor a la calle, nadie sabemos lo que pasa, ¿no? Ese es el problema que hoy en día pasa en nuestro país. Por ello entendemos de que eso hace falta reformarlo. Totalmente leyes duras, que es lo que necesitamos. Para ello, la unión hace la fuerza. Debemos de unirnos para que Fiscalía tome cartas duras sobre el asunto y sobre todo protección de menores, que investigue a esas 5 menores agresoras a fin de que sean internadas en un centro de acogimiento de la Junta a los efectos de determinar una investigación de la situación patológica que puedan tener en su domicilio y en su ambiente familiar. Con ello, chicos, yo creo que está muy bien explicado. Me parece absurdo los vídeos que están haciendo, me parecen absurdos los audios que están mandando los padres, pero no dan la cara, que se le vea la cara claramente, tan valientes que se hacen. Pero debemos de tomar la justicia como debe de ser y aplicar la ley como debe de ser a todo tipo de agresión. A todo tipo de agresión. Y sobre todo, suprimir los delitos de falta grave, de falta leve, y que todos los delitos, la agresión que sea, así sea simplemente un guantazo, sea juzgado en un juzgado penal donde sea penalizado todas y cada una de las agresiones que se cometa en nuestro país. Con ello, chicos, me despido, espero que os guste, podéis comentar lo que queráis y bueno, y a ver lo que, con el tiempo a ver lo que pasa, y esperemos que la familia de esa chica agredida esté bien dentro de lo malo y dentro de lo que cabe, que la criatura esté adecuadamente, que sepa que tiene todo el apoyo de toda España entera, que no está sola, ¿vale? Y bueno, adelante, chica, que la verdad tú lo vales, la que no valen son las otras, sinceramente, ¿vale? Un saludo.